Dios te bendiga. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en el Centro Cristiano El Buen Pastor. Gracias a todos aquellos los que ya están conectados con nosotros. Y te pedimos lo mismo de siempre, que nos ayudes a compartir la palabra de nuestro Dios ahí con tus familiares, con tus amigos, pero que todos juntos podamos transmitir la palabra de nuestro Dios. Mira que estamos ya en los últimos tiempos y tal vez muy pronto quitarán todo esto de las redes sociales. Así que lo importante es, como dice su palabra, aprovechar bien el tiempo porque los días están cercas. Entonces aprovechemos y etiquetemos o hagamos nuestro video en grupo, pero iglesia, vamos a trabajar todos en equipo, a dar este último llamado a toda aquella persona que quiera venir a aceptar a Cristo como su salvación, como su Salvador. Así que ayúdanos a que la palabra sea compartida y que se agreguen los que han de ser salvos, porque muy pronto Cristo viene por su iglesia y hay que estar todos reunidos en un mismo sentir. Y bueno, gracias Señor por cada uno de ustedes, y te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el Salmo 150, un salmo muy conocido por todos, pero que es muy importante que siempre estemos citando la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aleluya, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Y yo creo que todos los que respiramos, todos debemos de estar alabando y glorificando a nuestro Dios por nuestra salvación. El mayor motivo de nosotros de ser felices y de estar contentos es de que somos salvos, es de que Cristo mora en nuestro corazón y nos invita a que estemos contentos. Aleluya, quiere decir gloria a Dios, que le alabemos con todo nuestro ser, con todo lo que tengamos. Estamos muy contentos cuando vemos ahí a nuestros hermanos compartiendo sus cantos con el instrumento que ellos saben usar, dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, gracias al Señor por todos aquellos que de alguna manera alabamos a nuestro Dios con el talento que nos ha dado. Damos gracias por nuestros hermanos de Port Arthur, Texas, que siempre nos están acompañando y nos están ayudando a compartir. También allá de Tamaulipas, de allá del ejido de Juan Rincón, de Santa Rosa, y de todos aquellos que de alguna manera, que ahí se nos registra, que nos ven de Houston, nos ven de Washington. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de allá de Washington, de nuestras hermanas que nos están apoyando tanto en oración como ayudándonos a compartir la palabra de nuestro Dios. Es el último tiempo, iglesia, es el último tiempo, y es bien importante que hagamos nuestro trabajo y que expresamos la palabra de nuestro Dios antes que sea quitado todo. Pero miren, lo van a quitar, pero en Apocalipsis dice que vendrán 2 testigos a seguir evangelizando. Entonces la palabra de Dios va a permanecer para siempre, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Así que te voy a invitar a que vamos a orar. Ora por nosotros los que estamos aquí, y nosotros vamos a orar por ti para que nuestro Dios te bendiga a través de su palabra en esta hora. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios, por darnos todavía la oportunidad de transmitir desde este lugar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Las leyes están cambiando, todo está cambiando, pero mientras haya oportunidad, nosotros vamos a seguir transmitiendo y predicando tu palabra. Señor mío, te pedimos por todos aquellos que se van a conectar con nosotros, que tú les bendigas a través de tu palabra, que seas tú, mi Dios, ahí con ellos, que seas tú ministrándoles, bendiciéndoles, que animes al que está desanimado, que consueles al afligido. Padre, que tu Espíritu Santo les toque en esta hora, ahí en sus corazones, que vuelva esa esperanza, esa confianza en ti, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres, Señor, quien nos ayuda en todo momento. Te pedimos, Señor mío, que seas tú con cada hermano, hermana,
joven, todos aquellos que nos están acompañando en estos momentos. Padre, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros que estamos participando en esta hora. Toma tu lugar, Señor, que nosotros solamente seamos un instrumento en tus manos, pero que seas tú en nosotros, mi Dios. Ayúdanos en esta preciosa hora, úngenos con el Espíritu Santo y Padre, en esta hora vamos a dar comienzo en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a que entonemos este canto. He escuchado muchas veces comentarios de este canto, pero es cuán gloriosa será la mañana. Para nosotros los hijos de Dios va a ser gloriosa la mañana, porque vamos a despertar allá con nuestro Señor Jesucristo. Va a haber de toda lengua, toda nación, de todos. Allá no va a haber diferencia, dice, todos unidos como hermanos, vamos a dar la bienvenida a nuestro Dios, porque esa es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos mantiene en este camino, de que un día toda lengua, toda nación, todos como hermanos, le vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, porque habremos visto la promesa cumplida en cada uno de nosotros. Así que yo sé que muchos no sabemos este canto, así que te voy a invitar a que nos ayudes ahí en tu casa, ahí donde tú estés, canta con nosotros este hermoso canto. Amén. Dios te bendiga. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Pero no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Pero no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el consolador. Canta con nosotros este hermoso canto. Es algo maravilloso cuando nos despertemos. Se dice que la vida es un sueño y que la muerte es un despertar. Qué bonito va a ser el día
su camino. Y bueno, ahora te voy a pedir que prepares tu corazón, prepara tu mente, prepara todo, o sea, deja de hacer todo lo que estés haciendo que te distraiga y pon atención a la palabra de nuestro Señor, porque es muy importante, iglesia, que escuches la palabra de Dios y que la atesores en tu corazón, porque nos podrán quitar Biblias, podrán quitar la predicación del internet, pero nunca van a quitar la palabra que está grabada en tu corazón, porque ese es nuestro tesoro. Así que prepara tu corazón y voy a dejar el lugar a nuestra hermana Josefina Herrera, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este hermoso servicio que estamos transmitiendo para unos a otros poder compartir la palabra del Señor, poder tener comunión los unos con los otros a través de este medio y poder todos alimentarnos de esta palabra tan hermosa que el Señor ha dejado para nosotros. Y bueno, gracias al Señor por este hermoso tiempo. Si todavía le falta alguien ahí de la familia por agregar, llámenos, dígale que está aún a tiempo de venir a recibir el consejo que nuestro Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que vamos a preparar nuestro corazón y a disfrutar lo que Dios hoy va a traer para cada uno de nosotros. Si usted tiene su Biblia ahí a su mano, yo le voy a invitar que usted abra su Biblia y vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Ahí en el capítulo 2, ahí vamos a estar viendo un tema muy importante que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar viendo gran parte de este capítulo, aunque no todo, pero vamos a dar inicio ahí en el verso 1 al verso 5. Zacarías capítulo 2, verso 1 al verso 5. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Qué hermosa la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a estar trayendo un tema de suma importancia. Vamos a estar compartiendo este tema titulado Babilonia, parte 1. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a traer este mensaje o este estudio, podríamos decir, en dos partes. Es muy importante este tema, así es que es un poco amplio, así es que vamos a estar llevándolo a cabo en dos partes, en dos servicios. Y hoy vamos a ver la primera parte. Recuerde que Babilonia es... hoy vamos a ver Babilonia, lo que es la Babilonia antigua, la Babilonia que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento. En nuestro segundo mensaje vamos a estar viendo el espíritu de Babilonia. Mire qué interesante, amén. Así es que no se lo vaya a perder y por lo pronto preste mucha atención a este mensaje, porque si usted entiende muy bien que esta Babilonia ha estado presente desde el tiempo antiguo, cuando nosotros demos la segunda parte de este mensaje, usted lo va a poder entender con gran claridad. Así es que vamos a ver este primer tema. Préstele mucha atención. Usted acaba de leer conmigo ahí los primeros 5 versículos y bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel, fíjese bien, había estado cautivo más de 70 años en Babilonia. Recordemos que esto fue desde el tiempo del profeta Jeremías, allá en Jeremías capítulo 39, ahí se nos registra la historia de cuando el pueblo de Israel, por cuestiones de que no hacían caso a los profetas, no hacían caso a la palabra de Dios, aun cuando Dios les estuvo hablando constantemente a través de sus profetas. Bueno, nosotros podemos ver ahí en ese capítulo 39 cómo se cumple la palabra que Dios había dado a través del profeta Jeremías. ¿Cuál era esa palabra?
Esa palabra le decía al pueblo que corrigieran aquellos errores de idolatría y de tantas violaciones de la ley de Dios que estaba cometiendo el pueblo. Fíjense bien. Y cuando aquel pueblo no entendió, a pesar de que Dios le estaba hablando constantemente a través del profeta Jeremías y a través de otros profetas que también estuvieron hablando al pueblo de Dios en aquel tiempo, bueno, pues la Biblia registra que aquí en el capítulo 39 nosotros vemos cómo se cumple la palabra dicha por Dios. Y viene aquel rey Nabucodonosor, sitia Jerusalén y se lleva cautiva a aquella gente a la ciudad de Babilonia. Y todo aquel pueblo de Dios, fíjese bien, fue a parar a Babilonia. Y es de lo que vamos a estar hablando, de todo, fíjese bien, lo que sucedió con el pueblo de Dios cuando estuvo allá en Babilonia. Una vez que ellos son sacados de su tierra, recuerde que el pueblo de Israel hasta la fecha ha sido muy celoso de sus tradiciones, muy celoso de sus costumbres, de sus rituales, pero Israel es sacado de su tierra, es arrancado de su templo y es llevado a una ciudad completamente extraña, con otra cultura, con otros rituales, con otros dioses. Ahí ya no estaba el pueblo, allá no estaba la adoración o el templo al Dios de Israel. Fíjense qué importante. Al lugar al que ellos iban a ser transportados, aunque Dios les dijo, había una promesa de visitarles en aquel lugar, pero en aquel lugar había muchos templos, pero todos eran a los dioses de aquella nación, a los dioses de Babilonia. Allá no estaba la cultura de Israel, de los judíos, allá estaba la cultura de los caldeos, la cultura de la gente de Babilonia, dirigida por aquel rey, que era un rey sanguinario, el rey Nabucodonosor, era un rey de mucho poder, de mucha autoridad, que dice la Biblia que muchos pueblos de aquel tiempo temblaban ante su presencia. Así es que este pueblo es llevado cautivo a Babilonia, y usted puede ver con tranquilidad ahí en el capítulo 39 de Jeremías cómo se cumple la palabra, y este pueblo es transportado, ya decíamos, a Babilonia. ¿Qué sucede allá? Bueno, allá vemos al pueblo de Israel pasar un poco más de 70 años. Fíjese bien, si nosotros a veces cuando nos mudamos a otra ciudad en un año, cambian nuestras costumbres, cambian tantas cosas en nuestras familias. Una vez que duramos a veces un año fuera de nuestro hogar, un año fuera de nuestras familias, ahora imagínense 70 años fuera, en un lugar completamente idólatra, en un lugar que no honraba al Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Vamos a estar viendo todo esto que sucedió ahí. Y pues bien, este mensaje se va a ir enfocado a que ya habían transcurrido esos 70 años allá. ¡Qué tremendo! Había pasado el tiempo del cautiverio. Así es que Dios estaba levantando grandes hombres valientes y esforzados, como lo podemos ver en Nehemías, Esdras. Ahí se menciona al gobernador Zorobabel, al sumo sacerdote Josué, y vemos cómo Dios empieza a levantar estos grandes hombres de Dios, muy valientes y muy esforzados, entre algunos otros que también regresaron de Babilonia. Y Dios les empieza a levantar para que salgan de Babilonia con la promesa y con el entusiasmo, fíjese bien, de regresar nuevamente a su tierra después de más de 70 años. Se abre la oportunidad para que aquel pueblo regrese nuevamente de Babilonia a su ciudad. ¡Qué hermoso! Nosotros podríamos creer que era algo impresionante, que era algo muy bonito, que Dios les hubiera dado de nuevo esta oportunidad. Todas estas historias, toda esta historia de los grandes hombres que Dios levantó, bueno, todo lo encontramos allá en los libros de Esdras y de Nehemías. También Dios levantó profetas, hablando del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Aunque esto podríamos decir que sucedió un tiempo después de que habían regresado ya algunos cautivos. Dios levanta al profeta Zacarías
y levanta al profeta Ageo para ir a animar al pueblo. ¿Por qué Dios levanta un poco tiempo después de que algunos ya habían regresado? ¿Por qué Dios tiene que levantar a estos dos profetas para hablarle al pueblo? Cuando nosotros estamos entusiasmados por hacer algo, nosotros no necesitamos que nadie nos motive, ni que nadie nos anime, porque ese ánimo que nosotros traemos de hacer las cosas es nuestro motor para hacer las cosas con energía, con contentamiento, con alegría, y nada nos detiene cuando estamos entusiasmados. Por eso le digo que el cuadro que nos presenta tanto Zacarías como Ageo es un cuadro donde está viendo gente, donde está viendo un pueblo, fíjense bien, que ya necesitaba ser animado o motivado porque algo había sucedido en ellos o estaba sucediendo en ellos. Aun cuando ya una parte habían regresado a la ciudad de Babilonia, pero podríamos decir que habían regresado de Babilonia, pero Babilonia seguía en sus mentes y en sus corazones. No, ellos habían salido físicamente, pero en el espíritu ellos seguían pensando como los caldeos. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Y esto frena la construcción, frena la reconstrucción del templo, paraliza por muchos años, podríamos decir, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y ahorita estamos viendo una ciudad en ruinas. ¿Qué encontró estos profetas cuando Dios los levanta? Bueno, podríamos decir que encontró desánimo, temor, dudas. Podríamos decir que bajaron las manos. Qué tremendo esto. Tal vez por la oposición de los enemigos, hubo muchos enemigos que se levantaron en contra de ellos. Pero más aún vamos a ver cómo había quien, fíjese bien, no deseaba regresar de Babilonia. Y nosotros podríamos decir, ¿cómo no va a haber quien quiera regresar de Babilonia? ¿Qué judío no, podríamos pensar nosotros, qué judío no desearía regresar a reconstruir su templo? ¿Qué judío no podría desear regresar a su tierra? Pero vamos a ver a través de este mensaje cómo llegó a tal grado la influencia de Babilonia en el pueblo de Dios, que había pueblo, fíjese bien, que se acostumbró tanto a la comodidad, que se acostumbró tanto a la manera de vivir que Babilonia les ofreció, que no deseaban regresar a su tierra. Qué tremendo esto. Se habían acostumbrado a vivir allá, y Dios les estaba diciendo, es tiempo de volver a Jerusalén. Podríamos decir que de igual manera mucho pueblo de Dios hoy se ha acostumbrado a vivir en este mundo. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de idolatría, de hechicería, un mundo lleno de adulterios, de fornicación. Porque acuérdese que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, la humanidad quedó cautiva en un mundo de pecado. Y hoy Dios nos va a decir, podríamos decir, a través de este mensaje, es tiempo de regresar a Jerusalén. Es tiempo de que salgamos de Babilonia. Y ahora sí, quiero introducirle, le di los primeros capítulos, donde usted ve ahí en los primeros capítulos que ya leímos, versículos, cómo Zacarías ve un ángel que va con un cordel de medir. Y le preguntan, ¿a dónde vas? Y dice, voy a medir a Jerusalén. Y eso es cuando se miden, cuando usted ha visto los arquitectos o los que trabajan en las construcciones, en las obras, primero hacen todo el diseño, primero toman todas las medidas del lugar para poder empezar a poner los cimientos. Hay que hacer los cálculos. Así es que Dios le estaba diciendo, yo le estoy perdiendo el enfoque para el cual te estoy diciendo que salgas de ahí. Si yo te estoy diciendo sal de ahí es porque yo quiero que tú empieces a construir. Así es que vamos a ver por qué este ángel viene con ese cordel de medir y empieza a decir, voy a medir a Jerusalén, porque era tiempo de empezar la reconstrucción.
Era tiempo de iniciar la reconstrucción. Yo le voy a explicar esto más a profundidad, porque este mensaje es profundo. Y más lo vamos a estar viendo en la segunda parte. Zacarías capítulo 2, versos 6 y verso 7. Mire lo que le dice Dios a aquel pueblo, que como decíamos, vamos a ver en las citas cómo unos salieron de Babilonia y regresaron por partes, pero había unos que regresaban y luego se volvían a regresar para atrás, volvían a regresar a Babilonia. Así es que Dios trae al profeta Zacarías y le dice estas palabras en el verso 6 y verso 7. Vea qué importante. Dice Dios, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Mire lo que dice el verso 7. Oh Sión, Sión era el pueblo de Dios, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¡Qué tremendo! O sea que Babilonia es un sistema que lo vamos a estar viendo cómo atrapa, envuelve, dice que hechiza. Babilonia tiene esa habilidad de hechizar a aquellos que entran en ella. Tanto así que quedan encantados con ella y llega un momento en el que no sienten el deseo de salir de ahí. Así es que Dios les está diciendo, este no es el lugar. Si yo un día te mandé para allá, fue por tu rebelión. Pero no es mi deseo que tú vivas siempre ahí. Yo te voy a sacar de ahí porque tu morada es en Jerusalén. Eso era lo que les estaba diciendo Dios al pueblo. Babilonia, fíjese bien, que viene de la palabra Babel. Y Babel o Babilonia podríamos decir que significa mezclar o confundir. Váyase ubicando, vaya anotando ahí en sus apuntes, en su libretita. Babilonia viene de la palabra Babel y significa mezclar o confundir. O sea que alguien que entra a Babilonia se mezcla y se confunde. ¡Qué tremendo! En la Biblia vamos a encontrar 2 tipos de Babilonia, ya lo decíamos al principio, la Babilonia antigua, la del tiempo del rey Nabucodonosor, allá en el tiempo de Jeremías y de Daniel. Vamos a encontrar la Babilonia actual, que es la espiritual, que es el sistema de gobierno religioso político, que está por encima, fíjese bien, aún de los gobiernos, y por supuesto, en contra de Dios y de sus leyes. Esa va a ser la segunda parte. Dios estaba haciendo un llamado a todos los judíos a abandonar la tierra de los caldeos, la tierra de Babilonia, y para eso usó aquel gran rey que se llamaba el rey Ciro, o se le conocía como Ciro el persa. Dios utiliza a este rey por allá en los tiempos ya del profeta Daniel. Fíjese bien que aquí va a suceder algo tremendo, hermano, porque es algo increíble que este rey, que no era un rey de allá de Israel, pero Dios lo usa para dar una orden estricta, una orden de liberación, una orden de dejar libre a un pueblo que había estado cautivo más de 70 años en ese lugar. Esto es algo muy bonito. Yo se lo quiero leer aquí un poquito. Esdras capítulo 1. Ahí del verso 1 al verso 4 vamos a ver cómo la orden estaba dada para que el pueblo abandonara Babilonia. Esdras capítulo 1, le voy a leer del verso 1 al verso 3, y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ahí va la orden de Ciro, fíjese bien lo que decía: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjese bien que no dijo, la casa de Dios la vamos a edificar aquí en Babilonia. No, dijo Ciro, la orden que me ha dado Dios es que la casa sea edificada en Jerusalén. Dice el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo
sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique, fíjese bien, la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjese que aquí sucedió algo bien tremendo, porque cuando nosotros vemos al pueblo de Israel cautivo en tiempo de Moisés allá en Egipto, Dios tuvo que sacar al pueblo a través de las plagas, a través de la destrucción, a través de aquel enfrentamiento que dio Dios con el faraón, y casi podríamos decir, lo obligó a soltar al pueblo. Pero aquí sucedió algo muy diferente. Aquí fue por la buena, no hubo guerra, no hubo pleito. Dios solamente le da la orden al rey y el rey ejecuta la orden, y así, de la noche a la mañana, él hace un decreto donde dice: todo el que se quiera regresar a Jerusalén, todo el que quiera irse, está en libertad de hacerlo. Y fíjate que al pueblo de Dios como que nos gustan las cosas difíciles, porque cuando nos lo ponen así fácil, muchos no queremos dejar la comodidad, porque el pueblo se acostumbra mucho a la comodidad. Se necesita entrar en un tiempo, podríamos decir, de crisis. Podríamos decir que necesitamos a veces entrar en un tiempo de persecución para que la persona reaccione y despierte. Así es que aquí nosotros estamos viendo que así, solamente Ciro da la orden estaba dada: el que quiera regresar a Jerusalén, sea Dios con él, y vayan a construir el templo. Qué bonito, ¿verdad? Y empezaron a salir los primeros cautivos de allá de Babilonia. Empezó a regresar parte de aquella gente, parte de aquellos cautivos. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 2. Yo solo te voy a leer el verso 1 y el verso 2, pero si con paciencia puedes leer en tu casita ahí todo el capítulo, tú vas a encontrar toda una genealogía ahí, muchos nombres difíciles de pronunciar, que vas a encontrar de todas las personas que regresaron con Esdras. Pero dice el versículo 1 y verso 2, ahí de Esdras capítulo 2, estos son los hijos de la provincia que subieron de la provincia, que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana, y el número de los varones del pueblo de Israel. Fíjense bien, toda esa gente no regresó después de una guerra. Ellos regresaron porque el rey otorgó el permiso y dio la orden. Pero vamos a ver cómo aún cuando estaba esa orden, muchos de ellos no se querían salir de ahí. Muchos de ellos se habían acostumbrado a ese lugar tan cómodo. ¿Por qué Dios estaba apremiando al pueblo a salir de Babilonia? Lo vamos a entender muy bien en estos mensajes, porque dijimos que Babilonia significa confundir o confusión, mezcla. Por eso Dios le estaba diciendo al pueblo: salte de ahí, porque recordemos que a Dios no le gustan las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Dios le gusta tener una descendencia genuina, real, que solamente tengan un solo Dios, que es Él, que no adoren otras imágenes, que no tengan otros dioses, sino que solamente sea Él el único que gobierne esas vidas. Así es que Dios estaba premiando a aquel pueblo a salir de aquel lugar, podríamos decir, de mezcla y de confusión. Porque nosotros entendemos que mientras que haya un pueblo mezclado, vamos a decir Israel caldeos, o cristiano pagano, o santo profano, no va a haber un avance, no va a haber una reconstrucción de nada. La obra va a estar detenida, la obra va a estar parada, porque no puede Dios trabajar con un pueblo donde hay mezcla. Dios no puede trabajar donde hay confusión. Dios necesita un pueblo genuino, un pueblo que solamente lo siga a Él para poder iniciar la reconstrucción. Así es que por eso el que Dios les estaba premiando diciendo: sal de ahí, porque ahí solamente vas a seguir mezclándote y vas a seguir confundiéndote. Y es necesario que tú y yo salgamos de ahí.
Vamos a ver cómo los judíos no eran estables en Jerusalén. Ellos iban a Jerusalén, pero muchos de ellos, decíamos, se regresaban para atrás. Vamos a ver esto importante. Yo quiero que tú entiendas la condición de este pueblo y lo que influenció Babilonia en aquel pueblo de Israel. Esto es lo que yo quiero que entendamos muy bien. Y para entender esto muy bien, vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Y ahí vamos a leer del verso 1 al verso 3. Mira qué importante lo que se nos dejó relatado aquí en estas citas. Fíjate bien. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quileo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Fíjate bien de dónde vino este hombre. Yo quiero que tú veas esto muy bien. Porque este hombre ya estaba en Jerusalén. Ya estaba allá. Pero regresó para donde estaba Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? Todavía estaba en Babilonia. Y dice que este hombre fue de Jerusalén para Babilonia. ¡Qué tremendo! Dice, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijo, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vea usted las noticias o el pensamiento que trajo este hombre llamado Ananí. Cuando él viene de Jerusalén para donde estaba Nehemías, y Nehemías le pregunta, ¿cómo está el pueblo que está todavía allá, que está allá en Jerusalén? Fíjate bien que este hombre le dice, pues el pueblo que está allá está bien mal. El pueblo que está allá, el remanente que ha quedado allá, está en gran afrenta. Los muros de la ciudad siguen quemados. Todo está destruido. Esa era la condición del pueblo. Y esas noticias fueron los que trajo alguien que ya estaba en la libertad, pero que viene a traer esas malas noticias porque su pensamiento, déjame decirte, no era el de una persona libre. Él todavía estaba pensando en la comodidad de Babilonia. Dijo, pues estamos allá, pero allá está todo en ruinas. Allá está todo quemado. Allá no hay comodidad. ¿Y por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué este hombre fue para donde estaba Nehemías? ¿Será que aquel pueblo, esto nos da a entender que aquel pueblo estaba tan acostumbrado a Babilonia que se le hacía mejor regresar para allá? Como lo estamos viendo aquí. A su regreso, vemos la condición de la ciudad, que era un reflejo de la condición espiritual del pueblo. Cuando Nehemías escucha aquellas noticias, dice que él hace una petición al rey para que aquel rey le diera permiso de ir a Jerusalén, salir del lugar donde él estaba para ir a Jerusalén, para ayudar en la reconstrucción. Y cuando él llega allá, mira lo que él encuentra: ruina. ¿Qué estaba haciendo aquella gente que ya estaba en Jerusalén, mi querida iglesia? ¿Qué habían logrado en ese tiempo que ya estaban fuera de Babilonia? Por eso entendemos que Babilonia estaba en sus mentes todavía. Que es tan tremenda Babilonia, que es algo tan tremendo que te atrapa, que te hechiza, que es difícil salir de ahí. Solamente el poder de Dios nos puede sacar de ahí. Cuando Nehemías llega allá, en el capítulo 2, mira lo que encontró en la ciudad de la libertad, podríamos decir. Mira cómo encontró el lugar, que era un reflejo de lo espiritual que había en aquella gente. Dice el versículo 11 al verso 15, ahí de Nehemías 2. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba.
Dice el verso 13: y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Era verdad, así estaba la ciudad. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura. ¿Cómo estaba la ciudad? Llena de escombros, lleno de basura. No era una ciudad que estuviera en construcción. Había ruina, estaba llena de escombros. No había acceso en las puertas, estaban bloqueadas por tanto escombro y todo estaba quemado. Esto es lo que Nehemías está viendo. Y ya había gente viviendo ahí, del pueblo de Dios. Dice el versículo 15: y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Fíjate bien que lo más importante en esta situación es que era Dios el que les estaba haciendo el llamado. No era un rey, era Dios mismo. Ese Dios de Israel que les estaba diciendo: regresen, pero no a vivir entre ruinas y escombros. Les estaba diciendo: yo quiero que regresen a levantar y a reedificar la ciudad. Ese era el plan de Dios. Pero acuérdate, tenían que sacar a Babilonia de su mente porque venían bien contaminados de allá. Dios quería darles nuevamente la oportunidad de regresar a reconstruir su ciudad, pero fíjate bien que las condiciones para que aquel pueblo volviera a reconstruir era que ese pueblo tuviera un corazón dispuesto a dos cosas muy importantes. Número 1, tenían que abandonar la ciudad de Babilonia. Tenían que tomar la decisión de dejar la comodidad. Eso nos habla de esfuerzo, de entrega. Número 2, ellos tenían que enfrentarse a los enemigos, porque no iba a ser fácil reconstruir. Cuando tú y yo reconstruimos para Dios, reconstruimos esta vida para Dios, no es fácil. Se van a levantar muchos enemigos en contra, como nosotros lo encontramos en el libro de Nehemías. Allí encontramos muchos enemigos: Sanballat, Tobías, un árabe que aparece por ahí, que eran enemigos del pueblo de Dios. Gente que incluso fue y se metió a vivir dentro de las cámaras del templo. Cámaras que estaban diseñadas y eran exclusivas para los sacerdotes, para almacenar el trigo, el grano, lo que la gente diezmaba y lo que la gente llevaba de primicias. Pero allí estaban esos hombres y estaban estorbando para que aquel lugar fuera reconstruido. Así es que dos cosas importantes que debía de haber en el pueblo: debían de abandonar por completo Babilonia y debían de estar dispuestos a enfrentar los enemigos que se iban a venir en contra de levantar nuevamente Jerusalén. Pero quiero profundizar un poquito más en esto. Y miren lo que dice. Vamos a ver lo que hizo o lo que hace Babilonia o lo que hizo en aquel tiempo cuando se llevó la gente cautiva. ¿Por qué esta gente estaba así como lo estamos viendo en Nehemías? ¿Por qué Esdras y Nehemías nos están presentando este cuadro de ruina espiritual? ¿Qué había pasado con ellos allá? ¿Qué había sucedido allá en aquel palacio, en aquella ciudad? Quiero que tú veas muy bien lo que hace Babilonia en la vida de la gente, en la vida del creyente que se descuida. Y para ello vamos a ir al libro del profeta Daniel, para que ahí lo podamos entender. Daniel capítulo 1, versículo 4, una vez que aquella gente llegan ahí cautivos, yo ya te di un poquito de la enseñanza de la condición que estaba el pueblo, pero quiero que tú veas por qué estaban en esa condición, por qué regresaron así. ¿Qué hace Babilonia en la vida de las personas? Daniel capítulo 1, verso 4 nos dice que
El rey mandó llamar muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que fueran de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate bien lo que sucedió. Una de las primeras observaciones del rey cuando le llevaron a aquella gente dijo: hay que cambiarles el idioma, hay que cambiarles la lengua. Ellos van a vivir aquí con nosotros, ellos no pueden seguir hablando como israelitas, ellos tienen que aprender a hablar como nosotros. Así es que quiero que les enseñen mi idioma. Qué tremendo. O sea que ellos tenían que hablar como los caldeos. Por eso cuando aquel pueblo regresó, mucho de ese pueblo, la Biblia registra, y la historia de este tiempo registra, que muchos olvidaron el idioma hebreo. Regresaron y ya no hablaban hebreo, muchos de ellos ya no hablaban el hebreo, porque ya habían aprendido la lengua de los caldeos. ¿Cuánto de eso puede suceder en nuestros tiempos? Mucho, iglesia. Un cristiano que se descuida, al poco tiempo lo escuchamos hablar y usted ya no se da cuenta que es cristiano. Porque una de las estrategias que usa primero Babilonia o el enemigo, podríamos decir, es cambiarte tu manera de hablar. Que ya no hables del Dios de Israel, que ya no anuncies el evangelio, que ya no platiques de las historias que hizo Dios con tus padres o con tus abuelos, que ya no se las transmitas a la nueva generación, que no les hables de ese Dios grande y poderoso. Borrar eso de la memoria de la nueva generación, porque el rey Nabucodonosor estaba viendo que se iba a levantar tras esa gente una nueva generación, y esa generación que viniera tras ellos, tras los primeros cautivos, y él quería que fueran caldeos por completo, que dominaran su idioma, que ya se les olvidara por completo que eran del pueblo de Israel. Así es que cuando tú y yo dejamos de transmitir, fíjate bien, a nuestros hijos o a nuestros nietos, a la descendencia, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hizo con nuestros antepasados, les dejamos de platicar esas historias. Fíjate bien quién está obrando ahí. Es lo mismo que sucedió en el tiempo de Daniel. Cámbiales la lengua, que empiecen a platicar de otras cosas. Número 2. Te provee alimento de la mesa del rey, que podríamos decir que es el príncipe de este mundo. Este alimento es un alimento que contamina a los creyentes, o que contaminaba al pueblo de Dios, porque recordemos que el pueblo judío era muy estricto en lo que él se alimentaba. Ellos no comían carne de cerdo, no tomaban vino o comidas y bebidas que fueran dedicadas a los dioses. No se podían mezclar en eso. Tenían que ser muy cuidadosos en su alimentación, en aquello que ellos consumían. Pero cuando ellos llegan, lo primero que la orden del rey dice: dales de mi mesa, dales de mi comida. Fíjense que esto es algo parecido con lo que hizo la serpiente allá en Génesis capítulo 3, en el Edén. Porque ya igual dijo Eva: no, Dios dijo que no podemos comer de ese árbol. O sea, hay cosas que Dios te prohíbe, o nos prohíbe al pueblo cristiano, de lo que no nos debemos de alimentar. Pero aún así, viene alguien que nos dice: no es malo, tú puedes comer de todo, tú eres libre, nadie debe de gobernar tu vida, tú puedes agarrar lo que tú quieras. Ese es el consejo de la serpiente antigua, que es el enemigo. Así es que dijo: dales de comer. Dice Daniel capítulo 1 verso 5: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En este tiempo se buscaba borrar la identidad de judíos, y que estos jóvenes ahora no solo hablaran como caldeos, sino que se alimentaran como caldeos, se comportaran como los caldeos,
o como unos verdaderos ciudadanos de Babilonia, porque Babilonia siempre va a buscar que se le honre. Busca mucho la honra Babilonia, busca mucho la fama, busca mucho la gloria. Busca mucho la gloria, por ahí se va Babilonia. Pero ahorita vamos a ver cómo era majestuosa. Número 3, Babilonia te cambia el nombre. Daniel capítulo 1, versos 6 y 7, mira lo que nos dice. Entre estos estaba Daniel y Azarías de los hijos de Judá. A este, el jefe de los eunucos, puso por nombre, a Daniel puso Belsasar, a Ananías puso Sadrach, y a Misael puso Mesac, a Azarías puso Abed-nego. Con esto se buscaba que tomaran el lugar de Dios, porque el rey les estaba quitando nombres con los que honraban a Dios, y esos nombres que se les estaban poniendo eran nombres de dioses babilónicos. Y los dioses de Babilonia enseñaban al pueblo, fíjate bien, a que tú todo lo puedes hacer. En ti está la sabiduría. Tú eres grande. Tú tienes que ser alguien que te sirva, no servir, alguien que te sirva. Porque esos eran los babilonios, gente acostumbrada a que les sirvieran. Ellos no sabían servir, ellos querían que se les sirviera a ellos. Fíjense bien qué tremenda es Babilonia. Qué tremenda. Todo eso le quería meter. No, nombres cristianos no. Mételes el nombre caldeo, mételes el nombre babilónico para que se les cambie el nombre y ellos puedan tomar el lugar de Dios. Podríamos decir, no seguidores de Cristo. Tú eres dueño de ti mismo. Tú eres dueño de tus pensamientos y de tu voluntad. Eso enseña Babilonia. Babilonia mezcla. Babilonia confunde. Para que no reedifiquemos nuestro templo. Además del profeta Zacarías, nosotros vimos cómo Dios levantó al profeta Ageo también, en medio de aquel remanente que estaba regresando de Babilonia, diciéndole al pueblo el motivo por el cual su vida espiritual, su vida física, eran una ruina. Fíjese bien, vamos a ver cómo ellos estaban en Jerusalén, pero no habían salido de Babilonia. Y mire lo que nos va a decir Ageo, para que usted vea cómo Dios no se equivoca. Ageo capítulo 1, verso 2. Mire lo que Dios le habló a aquel remanente que había sacado para reconstruir el templo. Dice Ageo capítulo 1, vamos a leer ahí del verso 1 al verso 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Porque fíjense bien, Babilonia les había enseñado a ocuparse solo en ellos mismos. Babilonia aquí no se ocupa de lo espiritual de Dios. Se ocupa y te enseña que te ocupes solo de tu bienestar, de tu comodidad, de acumular para ti bienes, como lo vamos a ver aquí. Y el pueblo decía: no, todavía no es tiempo de reedificarle casa a Dios. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, fíjate lo que les dice Dios: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, o sea, mi casa mía, el templo donde yo habito, está desierto. ¿Qué eran las casas artesonadas? Fíjate bien, que Babilonia, o esta ciudad de Babilonia, era rica en la arquitectura, a pesar de ser una ciudad de allá, de la antigüedad, pero desde aquel tiempo gozaba de una arquitectura preciosa. Así es que eso le enseñó al pueblo de Dios. Tenía palacios hermosos, tenía jardines colgantes hermosos, tenía hermosas plazas, hermosas ciudades.
Así es que esta gente que regresó con esa idea. Yo tengo que trabajar para hacer y para hacer. Pero no para Dios. Se olvidaron y se estaban enfocando en ellos mismos. Aquí vamos a ver un pueblo esmerado por construir casas hermosas en que vivir. Con esto yo no le estoy diciendo, mi hermano, usted que me escucha, que sea malo que usted tenga una casa bonita. No es malo. Si usted tiene una casa bonita, qué bueno. Y si tiene para construir una casa bonita, qué bueno. No es malo que tenga una casa bonita. Lo malo está en que se enfoque tanto ahí que descuide lo primordial, que descuide lo verdadero, que es la reconstrucción de este templo. Porque muy bonita casa, pero tu vida espiritual, pero tu templo espiritual, ¿cómo está? ¿Está la adoración? ¿Está la obediencia? ¿Está la entrega? ¿Está la comunión con Dios? ¿Platicamos con Dios? ¿Le adoramos con todo nuestro corazón? ¿O estamos tan enfocados como los caldeos a levantar, tan ocupados ahí, que estamos tan involucrados en Babilonia que hemos descuidado lo verdadero, que es lo eterno, que es lo espiritual? Mucho pueblo está ocupado de esta manera y es triste ver esa situación. La casa espiritual está en ruinas. Hemos aprendido a vivir como los caldeos y no como hijos de Dios. Dios le dijo al profeta: ¿por qué la decadencia? ¿Por qué la crisis en el pueblo? Ageo capítulo 1 nos muestra un pueblo en una crisis terrible, mi querida iglesia. Ageo capítulo 1, verso 5 al verso 9, mira lo que dice. Palabra de Dios que le estaba dando a aquel remanente que había regresado de Babilonia. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes pero no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ellos mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mira lo que dice el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Dios. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Involucrados, dice la Biblia, la venida de Jesús era como en el tiempo de Noé. Unos edificaban, otros sembraban, todos involucrados en su vida cotidiana, pero la casa de Dios arruinada, la vida espiritual arruinada. Nadie se está preocupando por lo verdadero, por lo que tiene valor, mi querido amigo, tú que me escuchas, tú, amada iglesia que me escuchas. Lo que verdaderamente tiene valor, eso es lo que hemos descuidado, porque nos hemos involucrado tanto en las cosas que nos ha ofrecido Babilonia, que no hemos podido avanzar, no hemos podido salir de ahí. Aquí vemos la condición del pueblo que regresó, aun cuando regresó de Babilonia, pero era un pueblo ajeno, un pueblo indiferente al propósito de Dios, acostumbrado a su comodidad y al afán de sus necesidades. Se le olvidó que la libertad a la que Dios lo estaba llamando, diciéndole: ¡hey, sal de ahí! Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate de ahí, porque yo te voy a decir por qué Dios está mandando esa alerta. Que la Biblia nos revela por qué Dios manda la alerta de que el pueblo de Dios tiene que abandonar Babilonia. Se le olvidó al pueblo que su
libertad era para reconstruir el templo. Aquí vemos nuevamente al pueblo de Dios con pensamientos babilónicos. No conocían a Dios. Y esto desató una crisis económica y alimentaria en el pueblo. Por eso dijo Nehemías, ¿cómo está el pueblo allá? Está arruinado. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Está en ruinas. Qué triste. Ageo capítulo 1, mira lo que nos dice del verso 10 al verso 14. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿No ha cesado en nuestros días esto también, el trabajo de manos, con tanto desempleo en nuestra actualidad? ¿Por qué Dios ha permitido que se dañe el trigo, que se dañe el vino, que se dañe el trabajo de nuestras manos? ¿Será que está descuidado el templo de Dios y Dios está haciendo un alto, diciendo, mira dónde tienes puestos tus pies? Pero lo bonito, fíjate bien que ahí en medio de esa gente hubo un remanente que escuchó. Hubo gente que escuchó el consejo de Dios. Porque dice el verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, fíjate qué hermoso lo que Dios le estaba hablando a aquel remanente, a aquella gente, a aquellos cautivos que habían regresado. Fíjate lo que Dios les estaba diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Como diciéndole, te estoy dando una nueva oportunidad. Qué bonito, iglesia. Ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades. Un Dios que nos rescató del pecado para que tú y yo reedifiquemos este templo y no estemos involucrados en la hechicería de Babilonia. Verso 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Este era el deseo de Dios, pero era necesario una renovación en el pueblo de Dios. Se dice que aquí aún el pueblo traía las costumbres, el idioma de los caldeos. Se habían acostumbrado tanto a Babilonia y no se daban cuenta que a los ojos de Dios esta era su condición. ¿Cuál era la condición del pueblo? Zacarías capítulo 3 nos lo relata muy bien. Zacarías capítulo 3 nos da un ejemplo a través del sumo sacerdote Josué, cómo estaba la condición de aquel pueblo. Un pueblo que estaba, dice Zacarías 3, con un vestido vil, con un vestido andrajoso de pordioseros. Tú lo encuentras ahí en el capítulo 3 de Zacarías. Cómo Dios vio aquel sacerdote que reflejaba la condición del pueblo de Dios. Y le dijo, ¿tú quieres gobernar mi casa? Eres sacerdote, para eso eres, para gobernar mi casa. Pero en esa condición yo no puedo darte un lugar. Tú tienes que limpiar primero esa vestimenta. Tú tienes que portar la vestimenta del sacerdote. Tú tienes que portar la mitra del sacerdote. Para yo poderte dar un lugar y que tú puedas gobernar, dice Dios, mi casa. No podemos gobernar la casa de Dios mientras haya en nosotros Babilonia en nuestra mente, que es la que se ocupa solo en lo terrenal, solo en lo mío y no en lo de Dios. Mientras que esa condición esté ahí, Dios no puede hacer nada, mi querida iglesia, porque esa decisión la tenemos que tomar nosotros. Él solo dice, sal de ahí,
abandona Babilonia. La destrucción de la Babilonia antigua fue inminente. Dios estaba molesto con aquella ciudad. ¿Por qué? Porque había influenciado tanto en su pueblo, había hechizado tanto a su pueblo. Esa Babilonia terrenal, esa Babilonia del Antiguo Testamento, había contaminado tanto a los moradores de Jerusalén que Dios había dispuesto un día en el que la iba a destruir. Ahora entiende por qué Dios le estaba diciendo: ya no te quedes ahí aunque estés cómodo. Tienes que salir de ahí, porque Dios estaba por traer el juicio a Babilonia. Dios estaba por traer la destrucción a esa ciudad. Así es que imagínate que gran parte del pueblo de Dios hubiera dicho: yo como quiera me quedo ahí, ahí está mejor. Dijeron los israelitas allá en el desierto, ¿verdad? Dijeron: allá en Egipto comíamos melones, comíamos ajos, nos sentábamos a las ollas de las carnes, estábamos mejor. Que así hay mucho pueblo que dicen que está mejor cuando andaba ahí en el mundo, sirviéndole a Satanás. Y no quiere salir de ahí, no quiere dejar su vieja naturaleza. Mira lo que hizo Dios. Vamos a ir al libro del profeta Daniel para que tú veas lo que Dios hizo a Babilonia y por qué Dios le estaba diciendo a aquel remanente de Judá, aquel remanente del pueblo de Israel: escápate y sal de ahí. Mira lo que, te voy a leer esta cita antes de entrar al libro de Daniel, Zacarías capítulo 2, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones porque os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Qué había hecho Babilonia? Había tocado a los hijos de Dios. Había influenciado a los hijos de Dios. Y eso, así como usted aborrece que alguien le golpee a sus hijos, así como usted aborrece que alguien le haga un daño a uno de sus hijos, Dios es igual. Dios se molesta cuando alguien toca a sus hijos. Y había sido tanto la hechicería que había introducido aquella nación al pueblo de Dios, que Dios un día trajo el juicio. El problema con Babilonia, o la Babilonia antigua, no fue que tomara cosas del templo. Perdón, el problema con Babilonia, la Babilonia antigua, no fue que se haya llevado cautivo al pueblo. Ese no fue el problema. El problema fue que tomó cosas del templo. Agarró las cosas del templo. Y cuando podía haberse llevado cautivos, porque esa era una orden de Dios, no había problema. Dios estaba disciplinando a sus hijos. En el problema que se metió Babilonia, y lo que le acarrió la furia de Dios, lo que le acarrió en la destrucción, fue cuando tocó lo que había dentro del templo. Eso es lo que desató, fue lo que llenó el vaso, desató la ira de Dios. Babilonia allá afuera puede hacer lo que quiera, pero cuando toque al remanente, ahí es donde viene lo bueno. No puedes tocar lo que hay dentro del templo de Dios. Daniel capítulo 5, verso 1 al verso 6, mira lo que nos dice. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a miles de sus príncipes, y en presencia de los miles bebía vino. Esto es profético, porque esto lo vamos a ver en gran parte en la segunda parte de Babilonia. Grábese muy bien estos textos, porque los vamos a aplicar mucho en el siguiente mensaje. Bebía vino en ellos. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, para que agarraran aquellos vasitos que estaban dedicados al uso exclusivo de los sacerdotes. Entonces fueron traídos los vasos de oro
que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué hicieron con los vasos del templo? Fíjense bien esto. Los tomaron y echaron vino en ellos. Y luego con ellos se embriagaron. Por eso les estoy diciendo que esto es algo profético. Echaron el vino en los vasos y se embriagaron con el vino. Esto se lo voy a explicar en el otro mensaje. En aquella misma hora, fíjense bien, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra, y mandó traer sus sabios, sus hechiceros, sus encantadores, todos aquellos magos que tenía ahí. Vengan, interprétenme lo que está escrito en la pared. Pero nadie podía interpretar la escritura de Dios. El juicio de Dios nadie lo podía interpretar, porque ese solo es revelado a sus profetas. Nada más a sus profetas. Así es que la reina empieza a escuchar el problema que había ahí en el trono y le dice: hay un hombre entre tus sabios que está desde el tiempo de tu padre Nabucodonosor. Es muy sabio, en él habita el espíritu de los dioses. Mándalo traer y es seguro que él te va a ayudar. Así es que mandan traer a Daniel, el profeta, y él, que tenía el espíritu de Dios, le empieza a interpretar la escritura que estaba en la pared del palacio. ¿Qué decía? Con esta cita vamos a terminar. ¿Qué decía esta escritura? ¿Cuál era la interpretación? Daniel capítulo 5, verso 17 en adelante. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fíjate bien lo que le dice Daniel. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio Dios, aclarando, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. O sea que no era por él mismo, era porque era Dios quien le había dado esa autoridad. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a lo de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a un buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Daniel estaba diciendo: tú tienes un ejemplo en tu padre. A tu padre le pasó lo mismo que a ti. Era orgulloso de corazón, como todos los caldeos. Pero un día Dios le quitó el reino y lo mandó 7 años a vivir allá en el monte. Y con esa lección que Dios le dio, tu padre reconoció y se humilló ante Dios. Y tú, viendo ese ejemplo y sabiendo de lo que le sucedió a tu padre, mira lo que le dice Daniel al rey Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti, ahí estaba el problema, los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino en ellos. ¡Qué tremendo!
además de esto, fíjate para qué había usado esos vasos. Tú le diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Fíjate bien, la sentencia sobre el rey y sobre Babilonia. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez o Uparsin, que es la misma interpretación, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero mira el verso 30 y verso 31, y con esto cerramos. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Se cumplió la sentencia contra la Babilonia del Antiguo Testamento, contra la Babilonia terrenal. Sí, Dios lo cumplió, mi querida iglesia. Dios lo cumplió. Ahí fue la destrucción del rey y de Babilonia y de sus grandes, porque Dios aborrece que alguien tome lo que es suyo. No puedes tomarlo de Dios para darle otro uso. Grábatelo muy bien, iglesia, porque de esto vamos a hablar en la segunda parte. Vamos a hablar en el segundo tema, el espíritu de Babilonia en la iglesia. ¿Cuánto daño le ha hecho a la iglesia? ¿Y cuántos se han dejado hechizar e involucrar por Babilonia? Pero al igual que en aquel tiempo Dios le decía al pueblo judío, sal de ella, porque viene el juicio, lo mismo le va a decir a Dios. Yo te voy a invitar a que hagamos una oración juntos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Así hemos estado involucrados en estos asuntos. Pidámosle al Señor de todo nuestro corazón que salgamos de ahí, iglesia, porque Babilonia va a ser destruida y es necesario que ahí no estén los hijos de Dios. Cierra tus ojos donde tú te encuentras y vamos a orar juntos. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias, mi Rey. Gracias, Señor amado, por esta palabra que tú nos has traído. Es una palabra de advertencia para tu iglesia. Es para que conozcan cómo Babilonia le hizo tanto daño al pueblo judío en la época del Antiguo Testamento. Hoy se les contó la historia de la iglesia terrenal, de la iglesia que se introdujo para destruir, para hechizar, para mezclar, para confundir al pueblo de Israel en su tiempo. Es necesario que nosotros, tu iglesia, sepamos muy bien cómo trabaja este sistema de Babilonia, para que lo sepamos identificar. Y dices tú, sal de ahí, pueblo mío, sal de ahí, para que no seas partícipe de su castigo. Padre, yo ruego por mis hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. Pido que tú les bendigas y que abras su entendimiento para que ellos puedan entender de lo que tú les hablaste en esta hora. Ruego por aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje tal vez en el transcurso de los siguientes días. Padre, bendice a tu iglesia, despierta a tu iglesia a través de este mensaje. Te alabamos y te damos gracias. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tu iglesia ahí en sus hogares donde se encuentran. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Dios te bendiga.